es de que nosotros colocamos en el numerador todas las fuerzas resistentes y en el denominador todo lo que actúa. ¿Ya? La relación entre ambas da un factor de seguridad. ¿Ok? Entonces, las fuerzas horizontales resistentes van a estar denotadas con FR, las fuerzas horizontales de empuje o las desestabilizantes, ya las que van a producir el relleno, están denotados con FD. ¿Ok? Entonces, lo que se va a oponer al movimiento, ya, al desplazamiento, recordemos que estamos en revisión por deslizamiento, ya, el muro en la revisión por deslizamiento se va a querer desplazar, pero lo que se va a oponer al deslizamiento va a ser toda su base, ¿ya? Y también lo que se va a poner al deslizamiento va a ser esta presión lateral en condición pasiva, ¿ya? El muro va a estar desplantado una determinada distancia, ¿ya? Y aquí, en esta parte del muro, justamente en la punta, se va a producir una condición pasiva en el suelo. ¿Por qué se va a producir una condición pasiva? Porque el muro se va a acercar al suelo. La condición activa se genera cuando el muro se aleja del suelo, por lo tanto su confinamiento disminuye, produciéndose una condición activa. Y cuando el muro de contención se acerca al suelo, se produce una condición pasiva debido a que su confinamiento o esfuerzo lateral está aumentando. Entonces, esta presión pasiva también contribuye a la estabilidad contra el deslizamiento del muro. Se va a oponer al movimiento. Entonces, como nosotros tenemos estas dos componentes estabilizantes del muro, que sería la fricción que se genera en la base y también el empuje en condición pasiva que se genera en la punta, hay que evaluar dichas contribuciones. Entonces, en este momento se analiza la resistencia al cortante del suelo en la base de la cimentación. Entonces, la resistencia que se genera aquí en la base, en la base de la cimentación del muro o en la base del muro contribuye a que se deslice menos, ya, por así decirlo. Entonces tenemos esta ecuación, ya, en la cual tenemos de que se parece bastante a la ecuación de Moore-Coulomb. Tenemos el esfuerzo normal efectivo, la tangente de delta prima. Ya, entonces, ¿qué es el delta prima? Es el ángulo de fricción entre el suelo y la cimentación, o sea, lo que se genera aquí entre el muro de hormigón y el suelo sobre el cual está descansando el muro de contención. Y hay que sumarle la adhesión entre el suelo y la cimentación. Ya, eso es lo que significa el factor C'A. Entonces, aquí nos está indicando qué valores de delta prima y C'A deben de tomar. ¿Ya? Entonces, el delta prima va a estar en función del ángulo de fricción del suelo que está por debajo de la base del muro y la cohesión efectiva, ¿ya? Perdón, y el coeficiente de adhesión, ¿ya?, entre el suelo y la cimentación va a estar en función de la cohesión efectiva del estrato sobre el cual se está apoyando el muro. Por lo tanto, para poder nosotros obtener el delta prima y C'A, debemos de multiplicarlo por un factor K. Entonces, este factor K va a estar en el rango de 1/3 y 2/3 para ambos K, para K1 y K2. ¿Ya? Entonces, lo que les está diciendo aquí este factor es que dice, mire, el ángulo de fricción entre el suelo y la cimentación y la adhesión entre el suelo y la cimentación va a ser un porcentaje del ángulo de fricción del suelo y un porcentaje de la cohesión efectiva del suelo en el cual está cimentado nuestro muro de contención.
Ya, eso es lo que nos está diciendo esos K. No se asusten por la cantidad de ecuaciones que estamos ahorita revisando. Recordemos de que tenemos un formulario y ese formulario ustedes lo pueden utilizar eh, en el tiempo más próximo, que sería para una lección o para el examen. ¿Ya? Pero ustedes deben de conocer cómo aplicar dichas ecuaciones. ¿Ok? Entonces ya tenemos la determinación de la resistencia al cortante del suelo justamente aquí. Sería en este plano, entre la base de la cimentación y el suelo. Entonces tenemos la fuerza resistente que ofrece la base y el suelo. Por lo tanto, tenemos esta denominación R', que sería igual a la resistencia por el área de la cimentación. Entonces nosotros ya conocemos de que el muro de contención lo analizamos por metro de longitud. ¿Ya? Y sabemos de que la resistencia es la resistencia al cortante que se genera en la base de la cimentación. Entonces, si usted reescribe la ecuación de R', ya, usted obtiene esto en función de B. Aquí usted ya está colocando el efecto que tiene la base de la cimentación en la fuerza, en la fuerza resistente que se genera entre la base y el suelo. ¿Ok? Ahora, aquí estamos yendo paso a paso. Estamos yendo desde algo más pequeño a más grande. ¿Ok? Aquí nosotros tenemos este B sigma primo. ¿Ya? Entonces, este B sigma prima me indica de que serían todas las fuerzas verticales que están sobre la base de mi murito. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, son todo el sigma prima. Recordemos de que tenemos esta convención de que es todo lo que nosotros tenemos en el sentido vertical. Entonces, serían todas esas fuerzas gravitacionales, ¿ya?, que están siendo aplicadas justamente en la base del muro. ¿Ya? Entonces, este B sigma prima se lo va a denotar con la sumatoria de V. Y es lo que tenemos aquí. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Finalmente, estas van a ser las fuerzas resistentes, el R', la sumatoria de las fuerzas resistentes va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas verticales que están siendo aplicadas sobre la base del muro, que multiplica a la tangente de delta prima, que es el ángulo de fricción presente entre la base del muro y el suelo sobre el cual está sentado. Y tenemos el término B por C', que es el coeficiente de adherencia entre la base del muro y el suelo. Y usted le va a sumar la fuerza en condición pasiva de que se genera en la punta. Entonces aquí usted tiene todos estos efectos que contribuyen a la estabilidad contra el deslizamiento. ¿Ok? Ya. Entonces las fuerzas que contribuyen al deslizamiento debemos de calcular nosotros el P sub A. Este P sub A nosotros lo debemos de, es la fuerza en condición activa. ¿Ya? Entonces, recordando las clases pasadas, usted la puede aplicar, calcular, aplicando la teoría de Rankine o la teoría de Coulomb. ¿Ya? ¿Y por qué multiplica por el coseno de beta? Porque es la componente horizontal
de dicha fuerza en condición activa que desestabiliza el muro, que lo hace deslizar. Ya. Finalmente, usted va a tener de que el factor de seguridad contra el deslizamiento va a tener esta forma. Ya. Y ya con eso usted calcula. La fuerza en condición pasiva, esto aquí también usted lo puede calcular aplicando la teoría de Rankine o Coulomb. Normalmente calculamos con Rankine porque justamente aquí en la punta vamos a tener superficies totalmente verticales, por lo tanto se lo considera sin fricción. Y nada, recordemos de que las presiones van a estar, o las fuerzas laterales en condición activa o pasiva, van a estar en función de un coeficiente de empuje de tierras, K sub A o K sub P. Ok, entonces aquí usted únicamente tiene que colocar P sub P es igual al gamma H por gamma H por el K sub P. Y para calcular el K sub P, usted tiene que aplicarle las ecuaciones de Rankine. Ya, entonces, esto es fácil calcular. Usted ya sabe cómo hacerlo. En el caso de que en la revisión por deslizamiento no pase ese factor de seguridad, esté por debajo del mínimo recomendado, usted tiene dos opciones. O aumenta el contacto de la base sobre el suelo de cimentación o utiliza lo que se conoce como un dentellón. Este dentellón, puede observar aquí en la figura, ¿ya? Va a incrementar el desplante de la cimentación y por lo tanto nosotros aquí se va a generar, vemos de que toda esta altura del suelo que está denotada por D1 va a incrementar esto de aquí, la fuerza lateral en condición pasiva. Entonces, si no le cumple por deslizamiento, usted aumenta la losa de la base o coloca un dentellón. Entonces, aplicar estas dos soluciones siempre van a estar en función del presupuesto que tengamos para nuestra obra. ¿Ya? Recordemos de que estos muros son de hormigón armado y esos serían los rubros más importantes en cuanto a materiales para emplear en la construcción del muro de contención. ¿Ok? Entonces tenemos que el K sub P, usted lo calcula de esta manera, tangente al cuadrado, 45 más phi prima del estrato 2 dividido para 2. Y la fuerza en condición pasiva, cuando usted utiliza el dentellón, usted la calcula, perdón, la fuerza en condición pasiva, ya, usted la calcula de esta manera, el P sub P, ya, que va a estar en función del D1 ya, al cuadrado por K sub P, y también se toma en consideración para el cálculo de la fuerza en condición pasiva mediante el uso del dentellón, también se toma en consideración el efecto de la cohesión del suelo. En el caso de que la cohesión sea igual a 0, este término se hace 0 y únicamente usted trabaja con esta parte de la ecuación. Ahora vamos a hacer la revisión por deslizamiento del muro de contención, este muro de que ya lo han realizado. Ya lo tienen ustedes, ya lo conocen, ya saben cómo trabaja el muro, ya saben cómo calcular los momentos resistentes, los momentos actuantes, y en este momento vamos a ver cómo se calcula el factor de seguridad contra deslizamiento. El esquema de trabajo sería el que está mostrándose en la derecha.
Y aquí le dice la sumatoria de B, o sea, la sumatoria de todas las fuerzas verticales que están siendo aplicadas en la base del muro. Ok, entonces esto aquí ya lo he resuelto. Por favor, vayan tomando apuntes. Como primer paso, nosotros debemos de hacer la sumatoria de todas las fuerzas resistentes, FR, y va a estar en función de las fuerzas verticales, su sumatoria, multiplicado por la tangente del ángulo de fricción que se genera entre la base del muro y el suelo, multiplicado por su coeficiente de adherencia entre la base del muro y el suelo, y considera el efecto también de la fuerza en condición pasiva de que se genera en la punta del muro. Y aquí tenemos todas las ecuaciones que tenemos que utilizar. Entonces, nosotros tenemos como dato esto de aquí. ¿De dónde sale esa sumatoria de las fuerzas verticales? Esto sale del análisis previo de la revisión por volteo. Usted lo tiene. Usted tiene ese dato de fuerzas. ¿Ya? Si nosotros retrocedemos, para que lo haga, ¿ya? Entonces usted tiene este peso por longitud unitaria del muro. ¿Ya? Este peso por la longitud unitaria del muro es una fuerza en el sentido vertical. ¿Ya? Entonces aquí en el paso previo, que es la revisión por volcamiento, usted ya calculó cuánto pesa por longitud unitaria del muro de esta sección del muro, esta sección del murito, esta sección del muro y esta sección de los rellenos. Por qué indico los rellenos? Es porque aquí lo hemos dividido en dos zonas, en la zona 4 y en la zona 5. ¿Ya? Entonces, este dato usted ya lo tiene, sería la tercera columna de nuestra tablita para calcular la revisión por volteo. ¿Ok? No coloco aquí sumatoria de B porque después va a causar confusión cuando ustedes lo estudien. Pero esto ya es dato. Usted ya lo tiene aquí, ya lo tiene calculado. Esto viene de la revisión por volteo. ¿Ok? Ya. La tangente de delta prima, nosotros debemos de escoger un valor para K sub 1 y K sub 2. Ya normalmente se estila. Nos podemos ir por el caso más conservador y podemos estar más pegado a este rango, a un tercio, 0.33333, que se va hasta el infinito. ¿Ok? Para ambos casos, porque aplicar este límite inferior implica de que yo estaría reduciendo, ¿ya? Yo estaría reduciendo el efecto que tenga el parámetro mecánico ángulo, el ángulo de fricción o la cohesión efectiva. Estaría del lado conservador. ¿Ok? Por lo tanto, ya con estos valores se calcula la tangente de delta prima, el coeficiente de adherencia que se genera o de adhesión que se genera entre la base del muro y el suelo de fundación, y luego le suma el efecto de la presión pasiva que se genera en la punta del muro. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Entonces, 2.04. ¿No? Ya lo tengo escrito. Ahora, en este cálculo, ya aquí se calculó P sub P, aquí esto es únicamente reemplazo,
tenemos 0,5, el gamma 2, que sería el peso específico del suelo que está por debajo de la base del muro, y hay que calcular K sub P. Entonces, K sub P, estamos aquí en este lado, ¿ya? Y podemos observar que está en 2,04. Entonces, como hablamos en clases pasadas, de que el coeficiente de presión de tierras en condición activa, perdón, en condición pasiva es mayor a la unidad. ¿Por qué es mayor a la unidad? Porque el esfuerzo horizontal o el esfuerzo lateral excede al esfuerzo vertical, y para mantener esa relación en condición pasiva, que es cuando el muro se acerca hacia el suelo, ¿ya? El coeficiente va a ser mayor a 1. ¿Ok? Cuando nosotros estamos en condición de reposo, el K sub 0 se acerca a 1. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el cálculo de K sub P, que salió 2,04, y finalmente la fuerza en condición pasiva tenemos que es 215 kilonewton. Cinco. Si es 2 por 40 por 100. Sí, da eso. ¿Ya? Ya, ¿cómo se obtienen los valores de K sub 1 y K sub 2? Ya, aquí ya lo tengo escrito de mejor manera. Ya. Mire, los valores de K sub 1 y K sub 2, ya, lo voy a escribir en números decimales. Entonces, 1 para 3 es 0,33333. 0,33 K sub 1, 0,66. Ya. Y lo mismo pasa acá. ¿Ok? Y vemos de que K sub 1 afecta es al ángulo de fricción y el K sub 2 afecta a la cohesión. ¿De acuerdo? Entonces, usted tiene, cuando les den estos rangos, ya no solamente lo que es en diseño geotécnico, supongo que también en diseño estructural, tanto en estructuras metálicas o en hormigones, les han de dar a ustedes rangos. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos este rango. Si yo me voy acá, yo estoy del lado conservador, ¿ok? Y si yo me voy hacia el lado derecho, ya, para en este caso, yo estaría del lado, pongamos el lado extremo, ¿ya? Ahora, aquí nos está mostrando un conjunto de ecuaciones, de números, pero nosotros debemos de discernir en cómo funcionan todas estas teorías de que han revisado distintos autores. Ya, nosotros aplicamos esas teorías, pero debemos de saber cómo aplicarlas, ¿ya? Para no caer en errores de diseño. Entonces, este K sub 1 y K sub 2 nos dan estos rangos. Ya sabemos de que es 0,33, 0, para K sub 1 y K sub 2 en el límite inferior, y en el límite superior 0,66. Entonces, K sub 1 afecta el ángulo de fricción, ¿ya? Entonces, si usted se va del lado conservador, que se va con 0. Aquí no es menor o igual, se va con 0,34. ¿Ya? Usted estaría diciendo que únicamente el 34% del ángulo de fricción que tenemos en el suelo de la base del muro, ¿ya?
va a contribuir al ángulo de fricción que se genera justamente aquí en la base y el muro. Ya, aquí le dice Φ'2, es el ángulo de fricción del suelo, ya, es el ángulo de fricción del suelo que está por debajo de la base del muro. ¿Ok? Pero para que usted calcule las fuerzas resistentes, usted necesita el valor de delta prima. Y el valor de delta prima es el ángulo de fricción que se genera en la base, ¿ya? Que está en contacto con el suelo. ¿Ya? Entonces, usted va a castigar a este valor del ángulo de fricción que es correspondiente al estrato 2, al estrato que está por debajo del muro. ¿Ya? Eso es lo que está haciendo ese caso 1. Entonces, usted se puede ir con 0,33, que le está diciendo al modelo, le está diciendo a esta ecuación de que únicamente el 33% del ángulo de fricción del estrato 2, que en este caso es 20 grados, va a contribuir a la estabilidad del muro contra el deslizamiento. ¿Ok? Eso es lo que le está diciendo usted a su modelo, a su cálculo. Si usted se va al 66%, usted está diciendo de que el 66% del ángulo de fricción, que es de 20 grados, va a contribuir a la estabilidad del mismo. Ya. Ahora, estas ecuaciones fueron propuestas por autores e indican de que a través de los estudios que ha realizado, de que el ángulo de fricción que se genera justamente aquí va a ser una porción del ángulo de fricción del estrato que está por debajo de la base. ¿Ya? Y lo mismo sucede con la cohesión. ¿Ok? Entonces, hay que estar bastante atento con eso. ¿Ya? Eso es lo que le está diciendo. Usted le dice, escoja. Ingeniero o diseñador, escoja. ¿Ya? Escoja entre 0,33 a 0,66. El modelo, la teoría no le está diciendo a usted, escoja este valor de K sub 1 o escoja este valor, esta porción de su ángulo de fricción que está por debajo de la base de la cimentación para que usted asigne un valor al delta primo. Eso no le dice, le da a usted un rango. ¿Ya? Entonces usted puede escoger entre los dos. Usted puede decir, bueno, entonces yo soy conservador, vamos a ver cómo me va. Si veo de que mi factor de seguridad está decente, está en 5, bueno, entonces tal vez me puedo ir un poquito más hacia el extremo, ¿ya? Para tenerlo en 3,3, 3,5. ¿Ok? Entonces, eso es en cuanto a la selección de este K. ¿Ya? Contesté su pregunta. Espero que sí. ¿Ya? Entonces, para este ejemplo, yo me fui con 2/3 con 0,66. ¿Ya? Y aquí ya tengo la ecuación escrita. ¿Ya? Sigma prima, las fuerzas verticales es igual a la tangente de K sub 1 por Phi prima 2. Y aquí también el C prima A se lo reemplazó por su definición, que es K sub 2 multiplicado por C prima 2. En este caso, yo me fui con ambos iguales. ¿Ya? A 2/3, que sería igual a 0,66. ¿Ok? Calculé K sub P, que es 2,04. Se calculó la fuerza en condición pasiva, ya que únicamente estamos reemplazando las fórmulas que me indican acá arriba, y tenemos un valor de 215 kilonewton por metro. ¿Ya? En el factor de seguridad contra deslizamiento, ya calculamos, ya metemos valores. Recordemos de que esta sumatoria de fuerzas verticales es producto, lo voy a colocar aquí. ¿Ya? Viene del análisis por volteo.
serían los pesos por longitud unitaria del muro. ¿Ya? Es eso. ¿Ok? De las secciones 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Entonces yo creo que con esta nota ustedes ya lo van a recordar. ¿Ya? Entonces de ahí viene ese valor de 470,71. Para las personas que hicieron el deber, pueden revisar ahorita sus cálculos y hacer la sumatoria de esa columna, el peso por longitud unitaria el peso por longitud unitaria del muro, para ver si estamos iguales. ¿Ok? Ya. Y aquí es únicamente reemplazo y tenemos que el factor de seguridad contra el deslizamiento es de 2,7. ¿Ok? Y eso sería todo por hoy. Ya, disculpen que me tengo que desconectar, pero a las 7:30 tengo que estar en un lugar y estoy en plena hora pico. ¿Ok? ¿Tienen alguna consulta con respecto al cálculo de la revisión por deslizamiento de muros de contención? Sí, no, está sencillo. Eso sí me pueden contestar. ¿Ah? El valor Entonces, de PP no me queda claro, profesor. No pude ingresar en unas clases pasadas y no ha subido a las clases grabadas, por eso no sé si qué puede hacer. ok. Ya, sí, disculpen. Eh, claro, ahí es que el valor ya, es que a ver, vamos a explicarle para que se lleve bien la explicación, conocimiento. Claro, usted se tuvo que haber perdido, esto. Ah, miren, tenemos condición activa y condición pasiva. ¿Ya? Entonces, cuando un muro falla, se deforma. Esa deformación implica movimientos. ¿Ok? Entonces, cuando el muro se aleja del suelo, entonces usted tiene aquí un muro de contención, el muro se aleja, ya, se va a generar una condición activa. En esta condición activa, el muro se aleja del suelo y ya no se cumple esa ecuacioncita que nosotros teníamos de que, perdón, ese K sub cero en condición activa ya no existe, ¿ya? Porque el sub cero implica de que está en reposo. Cuando existe un desplazamiento del muro en el cual éste se aleja del suelo, se genera la condición activa. ¿Ok? Entonces, esa condición activa implica de que usted tiene aquí el círculo de Moll en condición en reposo, el que está en rojo, y como el muro se aleja del suelo, este es el muro, su posición inicial, donde está ahorita el puntero láser, y luego se va a ir moviendo hasta llegar a la posición que está con línea punteada, color celeste. Entonces, si nosotros tenemos aquí nuestro volumen elemental del suelo con el esfuerzo efectivo vertical y el esfuerzo efectivo horizontal, este esfuerzo efectivo horizontal, el muro al ceder, ya, hacia afuera, este esfuerzo efectivo horizontal en el suelo va a ir disminuyendo. Y es lo que me está diciendo aquí este círculo de Moore. Entonces, vamos a tener circulitos en el cual para este punto el esfuerzo efectivo vertical va a quedar constante, sin alteraciones, ya, porque aquí la masa del suelo que está sobre el muro va a ser la misma durante todo el desplazamiento, pero el esfuerzo horizontal va a ir disminuyendo. Ya. Entonces, los círculos azules representan
ese decremento en el valor del esfuerzo horizontal hasta que se llega al plano de falla. Ya, toca la envolvente de Coulomb. ¿Ok? Entonces, esa es la condición activa. El muro se aleja del suelo. Cuando la condición pasiva es cuando el muro se acerca al suelo. Ya, al acercarse el muro, tenemos aquí donde está mi puntero láser en la condición inicial, y va a haber un evento el cual produce de que el muro se acerque hacia el suelo y por lo tanto el esfuerzo horizontal va a incrementarse. Ya, el esfuerzo vertical permanece constante sin alteraciones, el esfuerzo horizontal comienza a aumentar debido al confinamiento que ofrece el muro. Entonces, viéndolo desde el punto de vista de los círculos de Moore, tenemos el círculo de Moore en condición de reposo denotado con las líneas punteadas rojas. Como el esfuerzo horizontal va a ir aumentando, ya, los círculos de Moore van a ir decrementando en diámetro y ya van a exceder al esfuerzo vertical. ¿Ya? Entonces se va a generar la condición pasiva. Entonces tenemos la condición activa y la condición pasiva. Y para cada condición nosotros nos tenemos que apoyar en las teorías de Coulomb y en las teorías de Rankine. ¿Ya? Entonces, para Coulomb tenemos esta ecuación para calcular el coeficiente, perdón, para calcular el coeficiente de empuje de tierras en condición pasiva y también calcular la fuerza pasiva. Y la teoría de Rankine también nos da sus ecuaciones para calcular el coeficiente tanto en condición activa como pasiva y también las fuerzas activas y en condición pasiva para cada teoría. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa en el dentellón o en la punta del muro cuando se comienza a deslizar? Es de que como el muro se acerca hacia esta porción de relleno, todo muro de contención nosotros lo vamos a desplantar. ¿Ya? Va a quedar enterrado una parte del mismo. Entonces, el muro, al acercarse a esta porción de relleno, se va a generar una condición pasiva. ¿Ya? Y esa condición pasiva, nosotros vamos a tener esta ecuación para poder calcular la presión pasiva que se genera justamente aquí. Entonces utilizamos un K sub P. ¿Ya? Este K sub P es esta ecuación, ¿ya? Para Rankine, ¿ya? Y como aquí no existe inclinación en el relleno, utilizamos esta ecuación que es bastante simplificada. Entonces, cuando usted revise los videos y las diapositivas, se va a dar cuenta de que la ecuación para cada autor es bastante robusta, integra bastantes términos, pero cuando la inclinación de relleno es igual a cero, o sea, es totalmente horizontal, ambas teorías, tanto de Rankine como Coulomb, se reducen a esta ecuación. Tangente al cuadrado de 45 más phi prima, más phi prima medio. Y es así como usted lo calcula. ¿Ok? Disculpen que no he podido subir las clases. Me prometo hacerlo antes del feriado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿tienen alguna otra consulta? De acuerdo, señor Tumbaco. Entonces, mi compromiso el día de mañana van a ser subir las clases y disculpen esos atrasos. El día lunes comenzamos con pilotes. Ya. Puede ser de que deje un pequeño deber de muros de contención para calcular deslizamientos a manera de refuerzo, lo que hemos revisado hasta ahorita. Ya. Entonces, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su puntualidad. Muchas gracias por su atención. Gracias, profesor. Gracias, Ya, profe. señorita Selene, me quedo ahorita revisando lo suyo. A ver, porque es sobre el proyecto. Entonces, vamos al práctico. Tenemos personas. A ver, revisé rápido, pero era algo al respecto sobre los grupos. Coménteme, ¿cuál es el problema que tienen? Sí, lo que pasa es que yo por confusión me uní al grupo 5
pero en realidad ya había hablado con mis compañeros para unirme al grupo 4. Pero el grupo 4 ya está lleno, pues. O sea, es que inicialmente yo había puesto eso, pero no sé, me parece que abandoné sin querer y me uní al proyecto 5, por eso hubo una confusión, pero yo estoy realizando el trabajo con mis compañeros. Sí, yo soy del grupo de, bueno, con el que había quedado inicialmente de Selene. Ya Señor estábamos Tumbaco, ya. sí, Y el Ah, señor claro. Sí, Jumbo. sí. sí, Sí, ya, nosotros estábamos trabajando los tres Sí, y le dejamos sí. unas preguntas en el foro. Y la señorita Giler se ha ido. Ya. Está aquí el Ujú. señor Alcíbar, está el señor aquí Rodríguez. Sí, profesor, Ya, presente. señor Alcíbar, ¿está usted de acuerdo de que la coloque a la futura colega Hiler en su grupo? Sí, sí, también ya habíamos quedado en trabajar los tres. Ah, Estaba ya, ustedes empezando. ya han conversado, entonces aquí estamos formalizando sí. los grupos. Ya, está bien. Sino que déjenme ver si elimino a ambas y ahí asigno. Sin proyecto 5 a Selene. Ahí sí, ahí estamos, Sí, en ¿verdad? los grupos se crearon preguntas en el foro que no sé si para inquietudes. Por el foros. Sí, de hecho, no estaba creado y yo quería preguntar y sin querer, y bueno, creé uno, porque no había creado ningún Ah, foro creo uno, todavía. ya, pero ¿y cómo hago Pero, para acceder? No puedo ver. no, pues, no sé, o puede crear uno, es porque solamente Sí, salía como que mi tema y digamos que salía, y voy a yo vuelvo crear a copiar y uno. pegar, sí. Ya, voy a crear, gracias, me confundí con el otro curso, el teórico. Ya lo voy a crear aquí para que comiencen a hacer sus preguntas. Ya. Ok, listo, listo, muchas gracias. Eso sería todo por hoy. Hasta luego. Buenas noches.